En este vídeo vamos a seguir corrigiendo las actividades de refuerzo de la unidad 2. Vamos a comenzar la parte de los problemas sobre las leyes de los gases. De las leyes de los gases tenéis que estudiar el enunciado de cada una de las leyes, la relación que hay entre las magnitudes con la forma de la gráfica y la fórmula para poder utilizarlo en los problemas. Tenemos 4 leyes, una en la que la temperatura permanece constante y varían la presión y el volumen, otra en la que el volumen es constante y varía la presión y la temperatura, y otra en la que la presión es constante y varían el volumen y la temperatura. Y la cuarta en la que varían las 3 magnitudes características del comportamiento de un gas. Varían presión, volumen y temperatura. La primera parte es la lectura detallada con los detalles del ejercicio para reconocer cuál de esas 4 situaciones nos plantea. Dice el ejercicio número 17, las condiciones iniciales de un gas son 3.000 centímetros cúbicos, 1.500 milímetros de mercurio y menos 27 grados centígrados. Por la unidad, centímetro cúbico es el volumen, luego 3.000 centímetros cúbicos es el volumen que está ocupando el gas. Milímetros de mercurio, esa es la unidad de la presión, por lo tanto la presión a la que se encuentra el gas, 1.520 milímetros de mercurio. Podemos quitarle la preposición de. Y menos 27 grados centígrados por la unidad es la temperatura. ¿Cuál será la nueva temperatura? Luego van a cambiar las condiciones, puesto que estas son las primeras, yo les voy a llamar o a diferenciar de las otras V1, P1 y T1. Dice que el volumen se reduce a 2 litros, luego el nuevo volumen V2 va a ser 2 litros. Y la presión aumenta a 2 atmósferas y me pide la nueva temperatura. Luego con estos datos estamos viendo que ninguna de las variables es constante. Presión, volumen y temperatura. Luego la fórmula que tenemos que utilizar en este problema, P1 por V1 partido T1 igual a V2 por P2 partido T2. Antes de colocar la fórmula y de sustituir, tengo que hacer una revisión de todas las unidades para que sean homogéneas. Eso supone que los dos volúmenes tienen que estar en la misma unidad y no lo están. Uno lo estoy viendo en centímetros cúbicos y otro en litros. Tengo que pasar 3.000 centímetros cúbicos a litros. La unidad que tengo es una unidad de volumen. Y tengo que llegar hasta una unidad de capacidad. Y la equivalencia entre las dos unidades está en el decímetro cúbico. Por eso pasamos de centímetro cúbico a decímetro cúbico y un decímetro cúbico es igual a 1 litro. Centímetro cúbico se va con centímetro cúbico, decímetro con decímetro y el resultado serían litros. 3.000 entre 1.000 me da 3 litros. Los milímetros de mercurio, que es la unidad de la presión, y P2 lo tengo en atmósferas. Por lo tanto, también tengo que tener las dos en la misma unidad. Voy a cambiar los milímetros de mercurio a atmósferas. ¿Cuál es la equivalencia? Milímetro de mercurio iría abajo, atmósferas arriba. Y la equivalencia es una atmósfera 760 milímetros de mercurio. Milímetro se va con milímetro y la unidad que me queda son atmósferas. Y 1520 entre 760, que está dividiendo, me da 2 atmósferas. La temperatura obligatoriamente tiene que estar en grados centígrados, en grados Kelvin.
menos 27 más 273 me da 246 grados Kelvin. Ya tengo todas las unidades cambiadas. Escribimos la fórmula P1 por V1 partido T1 igual a P2 por V2 partido T2. La primera presión es 2, el volumen es 3 y la temperatura 246. La nueva presión es 2, que vale lo mismo que la primera, ¿vale? De hecho la podíamos ahora simplificar y me quedaría la misma fórmula que la ley de Gay-Lussac. V2 es 2 también y la temperatura no la sé. Despejando de aquí me quedaría 3 por T2 igual a 246 por 2. Y despejando T2 me quedaría 246 por 2 partido por 3 y esto da T2, que casi no me cabe, entre 3 da 164 grados Kelvin. El resultado está en Kelvin y lo dejo así porque no me pide ninguna unidad concreta. Luego ese sería el primer ejercicio. Vamos a hacer el 18. Dice el 18 que cierta cantidad de gas ocupa 60 centímetros cúbicos a 20 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará ese mismo gas a una temperatura de menos 5 grados centígrados y la presión es constante? Por lo tanto, el primer dato que estoy viendo, 60 centímetros cúbicos, es el volumen inicial que ocupa el gas y se encuentra en ese momento a la temperatura de 20 grados centígrados. A continuación me dice que calcule el nuevo volumen si la temperatura es de menos 5 grados centígrados y la presión es constante. Voy a escribirlo con todas las letras. Constante. Eso me dice que tengo que aplicar la fórmula V1 partido T1 igual a V2 partido T2. El volumen 1 me da 60 centímetros cúbicos, el volumen 2 no lo tengo, pues el 1 lo puedo dejar en esas unidades y V2 me dará en esa unidad, en centímetros cúbicos. La temperatura obligatoriamente tiene que estar en Kelvin. Sumo 273 y sumo 273. Esas serían las dos temperaturas. La fórmula, pues V1 partido T1 igual a V2 partido T2. V1 es 60, T1 293, V2 no lo conozco y T2 268. 268 pasa multiplicando igual a V2. Hacemos esa operación con la calculadora. 60 por 268 entre y me da 54,88. ¿En qué unidades? Lo hemos dicho al principio, en las mismas que V1. Pues yo tendría ya que finalizar. El volumen que ocupa ese gas es de 54,88 grados centígrados a menos 54,88 centímetros cúbicos a esa temperatura, a menos 5 grados centígrados. El ejercicio 19 dice: un gas está sometido a una presión de 740 milímetros de mercurio a menos 5 grados centígrados. ¿A qué presión estará sometido si la temperatura se eleva a 27 grados centígrados?
En un proceso a volumen constante tenemos un gas con dos situaciones, una inicial, leemos la primera frase y las condiciones iniciales serían 740 milímetros de mercurio y una temperatura inicial de menos 5 grados centígrados. ¿A qué presión estará sometido? Pues una nueva presión que desconocemos y la temperatura pasa a 27 grados centígrados y nos indica que el volumen es constante. Pues si el volumen es constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. O P1 partido T1 igual a P2 partido T2. Revisamos unidades. P1 lo tengo en milímetros de mercurio, P2 no lo tengo, la puedo dejar en milímetros de mercurio y el resultado también estará en milímetros de mercurio. La temperatura la tengo las dos iguales, pero es que la temperatura obligatoriamente tiene que estar en grados Kelvin. Para pasar de grados centígrados a grados Kelvin sumamos 273. Una vez que tenemos las unidades revisadas, realizados los cambios de unidades necesarios, escribimos la fórmula P1 partido T1, P2 partido T2. A continuación sustituimos 740 partido 268. P2 es el dato que desconozco y T2 300. A continuación despejamos el 300 que está dividiendo, pasa al primer miembro multiplicando y los demás números no se mueven de su posición. Y ya me quedaría P2 solo. Pues ahora ya pongo la magnitud delante, hacemos las operaciones con la calculadora y el resultado me da 828,36 milímetros de mercurio. ¿Vale? Al aumentar la temperatura, la presión también tiene que aumentar. Revisar eso, por ejemplo, os daría una pista si habéis hecho malas operaciones. No nos puede dar menos de 700. Si la temperatura aumenta, la presión también aumenta. Y la respuesta sería que la presión a la que está sometido el gas es de 828,36 milímetros de mercurio. Dice el ejercicio 20, se tiene un volumen de 40 centímetros cúbicos de oxígeno, un gas, a una presión de 380 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de una atmósfera si la temperatura permanece constante? Luego tenemos un gas, el oxígeno, que se encuentra en dos situaciones diferentes. La primera corresponde a los datos de la primera frase. Los volvemos a leer despacio y me da el primer volumen de 40 centímetros cúbicos y a una presión de 380 milímetros de mercurio. Esas condiciones cambian y me dice que ahora, ¿qué volumen ocupará? Pues será un nuevo volumen que tengo que calcular y la presión pasa a una atmósfera. Y en este caso, la variable que es constante es la temperatura. Corresponde a la ley de Boyle. Temperatura constante, presión y volumen son inversamente proporcionales. Revisamos unidades, el volumen lo tengo en centímetros cúbicos y el otro no lo tengo, lo puedo dejar así. La presión tengo una en milímetros de mercurio y otra en atmósferas. Pues lo que queráis, podemos pasar lo que queramos. Por ejemplo, esta es más fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Pues uso directamente la igualdad y lo cambio. ¿Cuál es la fórmula de la ley de Boyle? P1 por V1
P2 por V2. P1, 380. V1, 40. P2, 760. V2, no lo sé. El 760 está multiplicando a la incógnita. Por lo tanto, pasa al primer miembro dividiendo y los demás números mantienen su lugar en el primer miembro. Hacemos esa operación con la calculadora, 380 por 40 entre 760 y me da un volumen de 20. ¿En qué unidades? Pues en las mismas que estaba V1, centímetros cúbicos. La presión se ha duplicado, si nos fijamos en los números, 380, 760, 760 es el doble, pues el volumen disminuye a la mitad, pasa de 40 a 20. El volumen que ocupa el oxígeno es de 20 centímetros cúbicos. Dice el ejercicio 21. En un recipiente de 5 litros se introduce gas oxígeno, otra vez, a la presión de 3 atmósferas y se observa que su temperatura es 27 grados centígrados. ¿Cuál será su presión si la temperatura pasa a ser de 27 grados centígrados sin que varíe el volumen? Tenemos un gas oxígeno con una situación inicial, nos la da la primera frase, su volumen, su presión y su temperatura. Nos pide la nueva presión porque la temperatura ha cambiado a 127 grados centígrados y el volumen no varía, el volumen es constante. Pues el volumen de 5 litros, este que tengo aquí, no va a cambiar y no lo voy a necesitar para el problema. Pero la presión inicial es de 3 atmósferas y la temperatura inicial es de 27 grados centígrados. Me pide la nueva presión y la temperatura es de 127 grados centígrados. A volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. P1 partido T1 es igual a P2 partido T2. Presión 1, revisamos las unidades, presión 1 está en atmósferas y presión 2 no la tengo, pues dejo atmósferas. Las dos temperaturas las tengo iguales, pero obligatoriamente tienen que estar en grados Kelvin. Ese dato me da 300 y el otro de centígrados a Kelvin sumamos siempre 273. Fórmula: P1 partido T1 igual a P2 partido T2. La primera presión es 3, la primera temperatura 300, la segunda presión la desconocemos y la segunda temperatura 400. El 400 está dividiendo en el segundo miembro, pasa al primero multiplicando y ya queda la incógnita sola. Damos la vuelta, escribo el símbolo de la magnitud y hago las operaciones. Y las operaciones me dan 4. ¿En qué unidades? Pues en la misma que P1, 4 atmósferas. Pues la nueva presión a la que se encuentra el oxígeno es de 4 atmósferas. Dice el ejercicio 22, una masa de nitrógeno, otro gas, ocupa 5 litros bajo una presión de 740 milímetros de mercurio. Determina la presión que ejercerá la misma masa de gas si se reduce el espacio que ocupa hasta 2,75 litros, permaneciendo constante la temperatura. Pues temperatura constante, ya sé que eso implica ley de Boyle-Mariotte. Presión y volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué dato me da? Ese primer volumen, el que se encuentra en nitrógeno al principio,
5 litros. Me da la primera presión 740 milímetros de mercurio. Determina la presión, la nueva, la de la nueva situación, a la que se ejerce el gas, que se ejercerá la misma masa de gas si el espacio que ocupa ahora pasa a ser de 2,75 litros. Revisamos las unidades, el primer volumen lo tengo en litros, 5, y el segundo en 2,75 litros también. La presión, unos 740 milímetros de mercurio, y la 2 no la tengo, pues lo dejo así. Fórmula de la ley de Boyle-Mariotto. Presión por volumen igual a presión por volumen. La primera presión, 740, y el primer volumen, 5. La segunda presión no la sé, y el volumen, 2,75. Pues la presión, bueno, perdón, voy a borrar esto y voy a despejar. 740 y el 5 están en el primer miembro, el único que se tiene que mover es el 2,75. Está multiplicando y pasa dividiendo. Y ahora sí, la presión 2 será 740 por 5 entre 2,75. Y eso da 1345,45. ¿En qué unidades? Pues en la misma que P1, que serían milímetros de mercurio. Finalizamos diciendo que la presión que ejerce el nitrógeno es de 1345,45 milímetros de mercurio. Dice el ejercicio 23, se calienta aire, otro gas, en un cilindro de acero de volumen constante. Pues ya sabemos que el volumen es constante. Se calienta de 20 grados centígrados a 60. Luego al principio tengo 20 y al final tengo 60. La presión inicial es de 3 atmósferas. ¿Cuál es su presión final? Luego cuidado aquí ahora al copiar los datos. La primera temperatura es 20 grados centígrados. La segunda temperatura, la voy a poner. La segunda temperatura es de 60 grados centígrados. La presión inicial es de 3 atmósferas y la presión final no la sé, ¿vale? Lo he copiado ahora en distinto orden, bueno, porque estaba redactado de otra manera, como queráis, pero importante los subíndices. T1 tiene que ir con P1, 20 grados centígrados tiene que ir con 3 atmósferas. Lo había separado y lo borré porque aquí tenemos que hacer un cambio de unidades. La temperatura obligatoriamente tiene que ir en grados Kelvin. Y esta 60 más 273, 333 Kelvin. A volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. P1 vale 3, T1 vale 293, P2 lo desconocemos y T2 vale 333. 333 está dividiendo, pasa multiplicando. Y haciendo las operaciones, una vez que hemos despejado, entre 293 me da 3,41. En las mismas unidades que P1, por lo tanto 3,41 atmósferas. La presión final es de 3,41 atmósferas.
Ejercicio 24. ¿Qué volumen ocupará una masa de gas a 150 grados centígrados y 200 milímetros de mercurio, sabiendo que a 50 grados centígrados y una atmósfera de presión ocupa un volumen de 6 litros? ¿Qué volumen ocupará una masa de gas? Pues ¿qué volumen? No lo sé. A una temperatura de 150 grados centígrados. ¿Y a qué presión? 200 milímetros de mercurio. Luego esos tres datos van juntos, son una situación. Yo le he puesto valor 1. ¿Cuál es la otra situación a la que se encuentra el gas? A 50 grados centígrados, la presión 2 es de una atmósfera y ocupa un volumen de 6 litros. Esas 2, esas 1, y están variando las 3. Por lo tanto, tenemos que utilizar la ecuación general de los gases. Revisamos unidades. Los volúmenes, uno no lo tengo y otro 6 litros. Lo dejo así. Temperaturas, obligatoriamente en Kelvin. 150 más 273. 423 Kelvin. Y el otro 50 más 273, 323 Kelvin. Una presión la tengo en atmósferas y otra en milímetros de mercurio. Para pasar de milímetros de mercurio a atmósferas, o de atmósferas a milímetros de mercurio, antes dejé una atmósfera como estaba, pues ahora voy a practicar el cambio contrario. Si queréis, podéis dejarlo todo en milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio lo quiero cambiar a atmósferas. Milímetro tiene que ir abajo para que quede enfrente. Aquí me he comido una M. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Pues queda 760 dividiendo. Y eso me da 0,26 atmósferas. Tengo todas las unidades ya iguales. Fórmula. Ecuación general de los gases. Sustituimos P1, 0,26 atmósferas. V1 lo desconozco. T1, 423. P2, 1 atmósfera. V2, 6 litros. Y T2, 323. V1 tiene que quedar sola. 0,026 está multiplicando, pasa dividiendo. Y el 323 sigue dividiendo donde estaba. 423 que está dividiendo, pasa multiplicando. Y el 1 y el 6 quedan donde estaban. Por lo tanto, multiplicamos todo el numerador y dividimos entre todo el denominador. Y eso me da 30,22. Y eso es lo que ocupa la masa de gas a 150 grados centígrados y a 200 milímetros de mercurio. Y hemos utilizado la ecuación general de los gases. Ejercicio 25. Un globo tenía en principio un volumen de 4,390 litros a 44 grados centígrados y a una presión de 729 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura se debe enfriar el globo para reducir su volumen hasta 3,782 litros si la presión es constante? La presión es constante. Van a variar volumen y temperatura. El globo al principio tenía un volumen V1 de
4,390 litros. Y al principio la temperatura es de 44 grados centígrados. La presión la tengo, pero como la presión es constante, no va a aparecer en la fórmula, no va a variar ese 729 milímetros de mercurio, por lo tanto ese dato no lo necesito para resolver el problema. ¿A qué temperatura se debe enfriar? Esa es la pregunta que me hace, el dato desconocido. Para reducir su volumen a 3,782 litros. Revisamos unidades, litros. Tengo las dos unidades en litros, no tengo que cambiarlas. El 44 es la única unidad que tengo, pero es que la temperatura siempre tiene que estar en grados Kelvin. Y eso me da 317 Kelvin. Si la presión es constante, V1 partido T1 igual a V2 partido T2. Si sustituimos los datos que tenemos, V1 es 4,390, T1 317, V2 3,782 y T2 lo desconozco, ¿vale? Esa T está en el denominador, cuidado al despejarla, podemos hacerlo en dos pasos, una diagonal 4,390 y el T2 que multiplica 317 por 3,782 y ahora ya el número que está multiplicando a la T pasa dividiendo y me quedaría T2 igual a 317 por 3,782 partido 4,390. Y ahora ya sí que podemos hacer esas operaciones. 3, a ver, porque las he hecho mal. Tengo que repetir. 3,782 entre 270,1 la temperatura en grados Kelvin. Por lo tanto, el globo lo tenemos que enfriar hasta 270 grados Kelvin, 270,1, ¿vale? Sería en torno a menos 3 grados centígrados. No pide que cambiemos la unidad, pues lo dejamos en grados Kelvin. Tenéis aquí el último ejercicio de las leyes de gases, en este caso de la ley de Charles, a presión constante, volumen y temperatura inversamente proporcionales. Espero que con todos estos ejercicios, más los que teníais ya de la evaluación, os hayan quedado claros y controléis y resolváis perfectamente problemas sobre las leyes de los gases. Un saludo.